¿Cuál es el resultado? El hombre pierde la justicia y la santidad. Pierde la justicia y la santidad que era de Dios, que proviene de Dios. Entonces vamos a estar siendo engañados por nuestros deseos engañosos. De ahí es que vamos a estar inclinados hacia el pecado. Es la concupiscencia. Pecado original no es concupiscencia, son dos cosas distintas. El pecado original es la pérdida de la relación amistosa que tú tenías con Dios. Porque no tienes justicia y no tienes santidad. En otras palabras, perdiste la gracia. La perdiste, no la tienes. Todo ser humano, incluyendo los bebés, nacen así. Sin justicia y sin santidad. ¿Bien? Entonces, si no tienen justicia y no tienen santidad, la única forma que tenemos justicia y santidad es a través de Cristo Jesús. ¿Bien? Lo dice, eso es lo que está diciendo el texto ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y sí? ¿No? Muy bien. ¿Qué argumento tienes en contra sobre eso? Muy bien, viene mi pregunta. Aquí mismo, en Efesios capítulo 4, versículo 26 y 28, 26, 27 y 28. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La pregunta es esta. ¿El bautismo quita todos estos pecados, sí o no? Y responda 3 minutos. Sí, el bautismo quita todos los pecados. De la Biblia. Adelante. ¿Lo busco también? Sí, argumentale 3 minutos. Son 3 minutos. O 2. Pero venga acá, él me va a estar preguntando y no va a dar su argumento, porque yo le pregunté que me diera el argumento en contra. Después de que tú le des Pero es que él no me dio mi argumento. Él no me dio mi argumento. No, pero ya yo le hice mi primer argumento. Le toca a él dar su argumento en contra. No preguntarme, es darme el argumento en contra. Tiene que darme mi argumento en contra. ¿Cuál es el argumento en contra de lo que yo te dije sobre el pecado original? Muy bien, ahí voy. ¿A quién le creo yo? ¿Al señor Mónico o a los otros apologistas que dicen que el bautismo solo quita el pecado original y no los pecados personales? ¿A quién le creo? Porque yo dialogo con católicos y me dicen, lo único que quita el bautismo es el pecado original, y creo que también su catecismo lo dice. No tengo el numeral a la mano, no lo tengo, pero estoy seguro que es lo que dice. El bautismo quita el pecado original, no los pecados personales. Por eso está el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión es ahí donde entonces usted confiesa su pecado al cura, que robó, que violó, etcétera, etcétera, y existe el sacramento de la confesión y es ahí donde sus pecados. Aplicamos entonces Juan capítulo 20, versículo 21, a quienes les remitiere los pecados son remitidos, a quienes les retuvieren son retenidos. ¿A quién le voy a creer? Aquí Efesios capítulo 5, versículo 22, no está haciendo referencia al pecado original. Recuerde que estamos discutiendo el pecado original, pero al ratito le voy a hacer otra pregunta. Ahí la dejo nada más. ¿Ya? ¿Puedo contraargumentar? Claro. Muy interesante que el señor Cid, ¿es que se llama usted? ¿O Cid? Diego. Diego Cid. ¿Es Cid con C o con K? Con C de casa. Ok. Me asustó, ok, está bien. Es que sí que significa enfermo, pero está bien. Mira, es muy interesante porque dice que nosotros, el católico, dice que el catecismo también dice que nosotros decimos que solamente utilizaste la palabra solo. Quita el pecado original. Eso no dice el catecismo. Lo vale el numeral 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la muerte que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios.
No dice somos liberados del pecado original. De todo pecado. Todo pecado. Bien. Quizá a lo mejor Sikh tiene la mentalidad calvinista que cree que todos sus pecados futuros son perdonados sin haberlos confesado. Pongo yo. Pero nosotros no. La Biblia nos dice que nuestros pecados futuros tienen que ser confesados para ser perdonados. No sé, quizá a lo mejor esté equivocado. Pero yo no sé si él es calvinista o no. Bueno, espero que no sea. Y la pregunta que me dijiste ahorita, que si quita el pecado, el bautismo sí, primera de Pedro 3:21, lo puedes leer. Hechos 2:38, lo puedes leer. Romanos 6:1-7. Estos son textos que te dicen que sí quita el pecado. No solamente el pecado de acción, sino todo pecado, incluyendo el pecado original. Porque ¿qué es lo que hace el bautismo? El bautismo te da la nueva vida, como hay otro texto, dice que tú eres regenerado. Tito 3:5, bañados en el baño de la regeneración y de la renovación del espíritu. Ese baño de la regeneración, en la palabra que está en griego ahí es bautismo. Bautismo. Bien. En Juan 3 creo que dice, creo que es Juan 3 o Juan. Exactamente dice que quien no nace del agua y del espíritu. Hechos 2. Pablo dice, aquí está, lávate para que tus pecados sean perdonados. O sea, está más que claro, la Biblia es clarísima. Es necesario el bautismo para el perdón de los pecados. Eso incluye el pecado original, porque lo que hace que el bautismo es que te da la nueva vida. Te da la gracia por medio del Espíritu Santo, porque no solamente es el agua que está actuando ahí, es el Espíritu Santo a través del agua. ¿Bien? Por eso es que lo creemos que es un sacramento. Es el Espíritu Santo a través del agua y las palabras pronunciadas de la Santa Palabra de Dios a través del ministro que actúa y lo que da otra vez a esa persona es una regeneración, es nacido de nuevo, que le da la justicia y la santidad que había perdido. ¿Para qué? Para que pueda vencer el pecado. No es para que no tenga pecado, sino para que lo pueda vencer. Creo que él me tiene que hacer una pregunta a mí, porque fui y le pregunté, él no quiso argumentar, es como él quiera manejar su tiempo. Te vamos a atacar entre los dos, ahora acordate que estás entre medio de los dos, así que yo también te voy a atacar. Dame la pregunta, vámonos. Así que ahorita te voy a atacar yo, bueno. Ya entendiste cuál es el pecado original, ¿te quedó claro, verdad? Pero tú dijiste que no estás Mónico, ¿verdad? No, que tú no estás de acuerdo, que tú no estás de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿El pecado original? No, claro que no. No existe eso. Es invento católico. Entonces, ¿los evangélicos están libres del pecado original? Sí, claro. Dale, adelante. No solo los evangélicos. Argumenta. Todos. Porque el mismo pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún, escuche, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, del pecado que tú vas a ser inculpado, no es del pecado de Adán, sino tus propios pecados. Dice, el pecado reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. A ellos se les está inculpando de sus propios pecados, no del pecado de Adán. El pecado de Adán es punto y aparte. Ahora, pruébeme lo contrario. Adelante. Ok. Según el amigo Diego, dice que los evangélicos están libres del pecado, dice, del pecado original. Pero ya el hermano Mónico ya lo había explicado cuál es el pecado original, ¿no? O sea, entonces él dice que ellos están libres de eso. Ellos nacen libres del pecado. Pero fíjense que acá se me viene una pregunta retórica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no creen que la Virgen María nació sin pecado? ¿No les parece algo curioso a ustedes? Porque cuando nosotros les hablamos de la Virgen María que nació sin pecados,
ellos dicen que no. Entonces, como que algo no está bien acá. Pero dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Imagínense. Y luego dice en la otra parte de la escritura, Adán, por culpa de Adán, entró el pecado y la muerte. Pero vino Cristo, el nuevo Adán, y gracias a Cristo, ahora ya la muerte ya no reina, sino que reina la gracia, porque para eso vino Cristo, ¿no? Entonces, pero resulta que Diego hace unos momentos dice que primero tienen que creer. ¿Y en quién tienen que creer? En Cristo. Entonces, antes de que crean en Cristo, son pecadores, pero Diego dice que no. Bueno, adelante. Ok, va mi pregunta. Ok, Nelson, ¿está de acuerdo usted con su compañero que dice él que el pecado original no es la desobediencia de Adán? Le voy a leer el pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pregunta el texto. ¿Está hablando de la desobediencia que hizo Adán, sí o no? ¿La hace yo o él? Para Nelson, es para Nelson. Ok, que si todo digo que si estaba de acuerdo, pues sí, estoy de acuerdo. Primero estoy de acuerdo con el hermano, sí, estoy de acuerdo con el hermano. Y la pregunta que me hace es directa al texto. Entonces, y el pecado original está en el catecismo, ¿no? Entonces, si me estás haciendo la pregunta directa al texto, pues el texto está diciendo que por la desobediencia de Adán, y pues eso no te lo puedo negar, lo está diciendo el texto. Entonces, ¿cómo te voy a negar lo que dice el texto? El texto está claro, dice que por la desobediencia de Adán entró el pecado, y por la obediencia de Cristo viene la salvación, ¿no? Que se puede entender. Entonces, son dos contextos distintos a lo que menciona el catecismo, pero como no me mencionaste el catecismo, entonces no te puedo negar el texto, Dale. Muy bien, cuando yo dialogo con sus hermanos católicos, todos me traen Romanos 5, no me traen. Por eso a mí se me hizo nuevo el día de hoy que tu compañero nos trajo otro pasaje que no sea Romanos. Porque este tema no es la primera vez que yo lo dialogo, no es la primera vez, incluso lo he debatido con Cefas, con Miguelito, con muchos, y siempre me traen Romanos 5. Y qué casualidad que hoy dice que el pecado original no es la desobediencia de Adán. El pecado original no fue la desobediencia de Eva, sino nuestras propias concupiscencias, atraídos. Una cosa es tener inclinación al pecado y otra cosa es el pecado original. Pues es algo nuevo para mí, cada día uno va aprendiendo algo, así que lo bueno que Nelson reconoció que el pasaje dice que por la desobediencia de uno todos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno fueron constituidos justos. Así que ¿con quién me quedo? ¿Con el que dice que el pecado original es la inclinación al pecado o la desobediencia? Pues, bueno, tendremos que decidir con quién quedarnos. Adelante. ¿No le iba a hacer una pregunta a él? ¿Tienes chance? No, ya. Ah, ok. Señor Mónico, la pregunta para usted es esta. Ya que usted dijo que los niños están en pecado, y lo que traté de entender es que también se les inculpa de todo eso, ¿no? Lo que leyó usted en Efesios. La pregunta es esto. Cuando bautizan al bebé, ¿de qué pecados se inculpa al bebé? ¿De adulterio, de desobediencia, de mentiroso, de calumniador?
necesito que usted me explique de qué pecado se le inculpa al bebé o solo de un pecado. Adelante. Muy interesante que el señor Diego sí, esté utilizando una comparación con el pecado de acción versus el pecado original. O sea, él no se da cuenta y lo está diciendo. Miren, el bebé no tiene pecado de acción y no ha hecho ningún pecado de acción, pero no tiene la justicia y la santidad. Hacen sin justicia y santidad, como yo lo evidencié. Y como sin darse cuenta lo evidenció también el señor Diego Sick con Romanos 5. Porque miren, Romanos 5 dice, mire qué interesante lo que está diciendo. Vamos a leerlo como debe ser. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice desde Adán hasta Moisés? Porque de Adán hasta Moisés no existía la ley. No existía la ley. Sino que estaban en el mismo ámbito que nosotros estamos ahora. Estaba la ley, estaba en el mismo ámbito. Pero dice que estaban desde el tiempo de Adán hasta Moisés, todos murieron. Ahí no está hablando de una muerte. Ahí no está hablando de muerte física y te lo puedo probar que no está hablando de la muerte física. Ese es todo, es todos. Incluso los que no desobedecieron. Eso es un pecado de acción. O sea, no hay que haber desobedecido para tú estar muerto, para no pertenecer a Cristo. Que necesitas haber nacido como ser humano. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Incluso en esos que no cometieron pecado de acción, que no tuvieron desobediencia, no hicieron desobediencia, porque todo pecado es desobediencia. Por lo que entiende Eduardo Sick. El adulterio es desobediencia a lo que dice Dios. El robar es desobediencia a lo que dice Dios. El matar, todo eso es desobediencia a lo que dice Dios. Bien, pero dice que a los que no desobedecieron son considerados muertos para Dios. Eso incluye a los bebés. Son considerados muertos. Por tanto, para tú ser de Cristo, como leímos ahorita en Efesios 4, tienes que pasar el bautismo. El bebé no tiene que confesar. Lo que necesita es el bautismo para ser de Cristo, para darle esa vida nueva. Y dice, y leyó Romanos 3, porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es que no tenían la gloria. No tenían la gloria. Esa gloria trae que justicia y santidad. Pero yo estoy más que seguro que él me va a meter a los niños ahí. Pero se va a meter en un problema si me incluye a los niños. Va a meter un problema bien grave. Espero el argumento de Eduardo Sick. A ver cuál será el argumento que va a hacer. Vamos. Tiempo. Muy bien, es Diego, no Eduardo. Diego. No respondió a mi pregunta. Mi pregunta fue puntual. Mi pregunta fue, al bebé cuando lo bautizan, ¿de qué pecado se le limpia o de qué pecado se le inculpa antes de bautizarlo? Del pecado de adulterio, de fornicación, de mentira, de etcétera, etcétera, o de un solo pecado. Su respuesta debió de ser de un solo pecado, el pecado original. Pero no dijo nada, que el bebé todavía no está inculpado. Pues, pero 3 doritos atrás dijo que sí, el bebé es inculpado de todos estos pecados porque él trajo Efesios, no yo, ni Nelson. Él trajo, dice, airaos pero no pequéis. ¿Puede un bebé airarse? Pregunto yo, un bebé de 3 meses, airaos pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo, le da lugar al diablo un bebé. Dice, el que hurtaba no hurte más. ¿Roba un bebé? ¿Qué roba el bebé? No, Señor, esto aplica para gente adulta, para gente que con pleno conocimiento, que ya entiende qué es lo bueno y qué es lo malo. Mire, imagínense en Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Incluso aquellos que cuando no había ley todavía, ¿de qué los va a juzgar Dios? Si no había una ley que dijera que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, dice que murieron sin ley y Dios los juzgará a manera de Él. Él sabrá cómo juzgarlos. ¿Cómo yo voy a decir, Señor, por qué es pecado hacer esto si no había un mandato que no lo haga?
El día de hoy yo ya sé que adulterar es pecado porque ya hay mandamiento. El día de hoy yo sé que robar es pecado porque hay mandamiento. Pero cuando todavía no había venido la ley, dice que los que sin ley pecaron, también perecieron sin ley. Dios se encargará de ellos. ¿Cómo los juzgará? Imagínate un bebé. Si una persona adulta dice que sin ley murió, sin ley pereció, imagínate un bebé. ¿De qué lo va a inculpar Dios? Del pecado original de Adán. ¿Qué culpa tiene el bebé que Adán desobedeció? Los pecados de Romanos 3:23 y Romanos 6:23 aplica para gente adulta con pleno conocimiento de sus acciones, no para los bebés. Ahí la dejamos. ¿Me toca argumentar o preguntar? Preguntar. Oh, Te toca hacerle la pregunta y después de que él responda, ya te toca argumentar a la respuesta que él te va a dar. Eduardo, sí. Diego, Diego, es que soy malo para los nombres. Diego, sí. En Génesis 3 dice esto. Pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario morirán. Esa muerte que se refiere ahí, ¿es muerte física o muerte espiritual? Permítame un segundo, se me cayó algo. La respuesta es muerte física. Voy, 3, 2, 1. La respuesta es muerte física. Todo esto es físico, porque dice, con dolores, primero le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. A la mujer le dijo, con dolores tendrás tus preñeces y también darás a luz. Señor Mónico, en su refutación, usted supongo que tiene a Cristo en su corazón, supongo, ¿no? Pero pregunto, ¿ya no morirá físicamente? Pues obvio que sí va a morir físicamente. ¿Qué pasó entonces? Obviamente que esta consecuencia sí nos afectó a todos. A pesar de que ya estamos en Cristo, hemos creído en Cristo, usted se bautizó por el pecado original, etcétera, etcétera, pero aún así tendrá que morir igual que yo, igual que el juicio que Dios le dijo a Adán es la muerte física, la muerte física. La muerte espiritual es otra cosa. Adelante. Es muy interesante que el Señor dice que es la muerte física. Vamos a leer lo que dice Jesucristo. Dice el mismo Dios, perdón, Dios. Génesis 2. Yo le dije Génesis 3 para ver lo que decía, pero mira lo que le está diciendo Dios. Comerás, perdón, voy a buscar aquí. Me la cortó. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día, ese término día es importante, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que él que comieres de ese árbol, o sea, en el mismo momento en que él lo coma, va a morir. Pero qué interesante, porque en Génesis 3 comieron. Génesis 4 comieron, siguieron vivos físicamente. Pero o sea, ¿a qué muerte está hablando aquí Dios? A la muerte que dice Romanos 5. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron con un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Y después dice que fueron constituidos todos pecadores. Todos. Ese es constituido todos pecadores. Es porque todos han muerto. Para Dios están separados. Muerte significa separado de Dios, de Él. Como la muerte física es separación del alma y del cuerpo, la muerte espiritual es separación de Dios con el hombre. Todos
están constituidos pecadores. Todos. Romanos 5 lo dice, Génesis 3. Y mira qué interesante que él me habló del momento en que cae la maldición, entre comillas, de Dios al hombre. Le dice que tú volverás al polvo. Ahí sí está hablando de la muerte física. Por tanto, por causa de la muerte espiritual, proviene la muerte física. Si ya no tienes la gracia, que es la justicia y la santidad, tienes que volver al polvo. Ese es el pecado original. ¿Qué es lo que sucede con Eduardo Sí? Acaba de decir que los niños nacen santos, justos, llenos de gracia, son de Dios. Yo no sé por qué él niega la Inmaculada Concepción entonces. De verdad que no sé por qué. Porque tiene que aceptar que María nació inmaculada sin pecado. Así de sencillo. Tiene que por obligación aceptarlo. No sé por qué no lo acepta. Así que encárgate tú de pelear con la Biblia, Eduardo Sí. Pero la Biblia es clara. Y esto no lo cree solamente el católico, esto lo cree el luterano también. El anglicano, el ortodoxo. ¿Bien? Que tienen que pelear con ellos también. ¿Bien? Adelante, Eduardo. Trata de... me toca hacer pregunta ahora, ¿verdad? No, Ya si le ya me otra preguntó, pregunta y eso después fue me lo lo que me preguntó. deja Ahora, yo. ahora Sí. le toca a Nelson. Vamos a devorar a Diego. Me estoy despidiendo. Mira, después de aquí, ¿cómo yo me salgo? Pues yo no sé cómo. Yo entré por error, porque yo sé que yo recibí una invitación. Yo estoy en vivo. Ustedes están en vivo también por YouTube. Están viendo en Sí, YouTube. te vas a ir ya. Aquí tenemos 1000 personas viendo. Sí, lo que pasa es que yo no sé cómo yo entré, porque Quiero hacerle la última pregunta. Yo Quiero hacerle la última te pregunta. saco Ok, después, ya no se te va a ir. preocupes. No, le hago la última pregunta y se va a ir. Muy bien, ya que ahorita Mónico afirmó que todos los que murieron antes de la ley murieron, y él está hablando de una muerte espiritual, no una muerte física. O sea, entendamos la muerte espiritual separado de Dios, ¿cierto? Separado de Dios, alejado de Dios. La pregunta es, Noé, ya que Noé está en este grupo, usted metió a Noé también. La pregunta, señor Mónico, ¿Noé se perdió espiritualmente y no está con Dios? ¿Sí o no? Adelante. No, está con Dios, porque a él se le dio la gracia, la justicia y la santidad. Es el problema. Inhonestos. No sean insinceros ni inhonestos. ¿Y esto qué? Espérate. Entra Lucho. ¿Pero qué pasó acá? Pará. ¿Quién me mandó la invitación? Eso me pasó a mí, me mandó la invitación a mí y yo entré aquí. Pasa lo mismo que a mi hermano Lucho. Pará, ¿y ahora cómo salgo? No, pero pará. Che, pero mandale saludo a la gente de acá del canal, vos. Dios te bendiga. No sé, yo te he invitado igual que tú. Bueno, Nelson, ¿no sale tu voz, Nelson? Sí, no se oye la voz. No se oye, no. No, ¿Y el hermano? Escuchen, es que Diego me pidió que si podía traer más hermanos para dialogar, entonces yo lo estoy invitando. Vamos, dialogamos. A ustedes. Entonces, ahorita el tema es el bautismo de niño, entonces entre más católicos agarramos a Diego, pues lo devoramos más a él. Entonces, a mí me pasó lo mismo que el hermano Lucho. Voy a hacer una pregunta a los hermanos de mí. ¿Quieren que me vaya o me quedo aquí mismo, hermano? Ustedes escriban. ¿Quieren que me vaya o me quedo aquí? Porque yo quería hacer. Por mí yo me quedo. Mira, contestando la pregunta de Eduardo Sí. Estoy contestando la pregunta de Eduardo Sí. Moisés. Diego, no Eduardo. Diego. Me voy a tener que escribir el nombre. ¿Verdad? Déjame escribir el nombre. No, pero está mejor Eduardo Sig, ¿no? No, está bien. Diego Sig. Se fue Lucho. Volviendo a la pregunta del hermano Diego, iba a decir Eduardo. Noé, posiblemente Adán, Eva, todos están de Cristo, pero es porque recibieron gracia, necesitan la gracia de Dios. ¿Pero cómo lo recibieron? Bueno, para el tiempo de Moisés y para el tiempo de Noé era por medio de los sacrificios. ¿Ok?
que dar una ofrenda, y ahí recibían la gracia. Bien, esa justicia y santidad era un momento especial. Ahora no, la recibimos por medio del único Salvador Jesucristo. Todos. Bien, por tanto, tenemos que dejar de ser del hombre viejo, pero tenemos que tener un inicio. ¿El inicio cómo sería? El inicio sería por medio del bautismo. Es el que nos injerta los textos más que dicen que todos fuimos salvados por medio del baño del agua, por el bautismo. Bien. Obviamente el agua por sí sola no va a trabajar. Quede claro. Cuando decimos bautismo no estamos haciendo referencia al agua solo. Tiene que haber varias cosas para que trabaje. Una de esas es el Espíritu Santo, tiene que estar ahí. Por tanto, trabaja de esa forma el agua, pero no depende del ser humano. Depende de Dios. Dios trabaja a través de ese medio. Eso está en la Biblia. La Biblia utiliza medios visibles para trabajar. Por ejemplo, tenemos al ciego. ¿Ciego que utilizó? Él podía haber sanado poniendo la mano. Y ¡pum! Puesto la mano nada más encima del ciego, lo podía haber sanado, pero no, él utilizó lodo. Entonces, utiliza medios para hacerlo. Así se trata esto. Utilizó un medio que es la humanidad para venir a nosotros. Utilizó una madre para venir a nosotros. Utilizó a los apóstoles para transmitir la palabra de Dios. Son medios que utilizas. Esos medios son visibles. El agua es uno. Eso se llama un signo, un sacramento. ¿Bien? Tiempo. Con esto Oye, la pregunta fue muy puntual. Porque él trajo Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Él afirmó que desde Adán hasta Moisés todos murieron, no físicamente. Él está diciendo que espiritualmente. Pero 3 doritos después le pregunté si Noé está incluido dentro de este grupo. No. Ahorita ya no, ¿verdad? Porque él sabe que cometió un error. Él sabe que falló por haber incluido a todos. Ahora todos ya no son todos. Ahora excluimos a Noé. No, Señor, aquí está hablando físicamente, no espiritualmente. Obviamente que todos han muerto físicamente. Ay, Dios mío, ¿cómo le hacemos? Ya que él tanto me estaba mencionando a María, y le voy a dar el gusto. Señor Mónico, pero espérate. No solo María nació sin pecado original. Todos, absolutamente todos. No solo María, usted, yo, Nelson, todos hemos nacido sin pecado original. No solo María, eso ya lo he debatido con muchos de sus hermanos. No solo María, todos. No existe pecado original. Eso es un invento de ustedes, de su magisterio. No existe pecado original. Con 2 preguntas de derribo este dogma. Con 2 preguntas más que suficiente. Pero bueno, me gustó lo que dijo el señor Mónico. Dice que todos, desde Adán hasta Moisés, murieron espiritualmente. ¿Y entonces qué hacemos con Noé? Noé no, claro, está en lo correcto, porque en Hebreos 11 se menciona a Noé. Todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios, obviamente ahí estamos de acuerdo, hallaron gracia. No solo Noé, también Enoc. Hay varios que hicieron la voluntad de Dios. Entonces, este pasaje de Romanos capítulo 5 está hablando de la muerte física. El día de hoy, ya estamos en Cristo, ¿eso evita la muerte física? Claro que no, siempre nos vamos a morir. Ahí la dejo. ¿Puedo ir con una pregunta para...? Claro. Voy a buscar el texto. Vamos a leer el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Te pregunto,
Cuando dice en la primera parte, porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Moisés nació pecador, ¿sí o no? No. La respuesta es no. No solo Moisés, todos. No solo Moisés, absolutamente todos. Este pasaje le voy a explicar. Escuche bien, le voy a explicar este pasaje. Cuando dice todo. Romanos, Romanos capítulo 5. Espérate, que necesito que me explique algo. Todos, cuando dice todos, ¿es que nacieron todos pecadores? ¿No solamente Moisés? No, ninguno nació pecador. Ninguno nació pecador. Ninguno nació pecador. Le voy a explicar bien el texto, porque cuando usted refute mi respuesta, tendrá que explicarme. Si esto aplica tácitamente todos, ¿qué hacemos con la parte que dice? También, escuche, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La pregunta, ¿será que todos van a ser salvos? El señor Mónico va a decir, claro que no. ¿Por qué? Porque hay una condición. Para que la persona se salve, tiene que creer en Cristo, tiene que obedecer a Cristo. No de manera, el hecho de que Cristo murió, automáticamente todos los hombres van a ser salvos. El señor Mónico va a decir, no, claro que no, don Diego, por supuesto que no. Hay una condición, creer. De la misma forma, el pecado funciona de la misma forma. ¿En qué momento aplica? Cuando tú comienzas a pecar. Cuando tú comienzas a transgredir los mandamientos de Dios, se te aplica. Hay que tener ojo con ese todos. Porque si lo tomamos así a la ligera, dice, por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De manera automática todos somos justos ahora? Claro que no. Necesitamos aceptar a Cristo, necesitamos confesar a Cristo, necesitamos vivir en obediencia. Vamos a leer el versículo 18. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, escuche señor Mónico, vino a todos los hombres la justificación de vida. La pregunta, ¿todos están justificados, señor Mónico? ¿Todos? Usted va a decir, claro que no. ¿Van a ser justificados todos? Claro que no, don Diego, por supuesto que no. ¿Por qué no? Esto aplica en el momento que la persona obedece. Aplica cuando cree en Cristo. Es la misma dinámica con el pecado. ¿En qué momento se te inculpa? Cuando comienzas a pecar. Adelante. Mira qué interesante. Lo afirmó aquí y lo tengo grabado. Él dice que ninguno nace pecador. Ninguno. Pero palabra de Dios, aparte de Diego Cid, dice otra cosa. Salmo 51:5. En verdad, dice así, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Ven qué interesante. Para Eduardo Cid, todo, no, o sea, solamente es pecador cuando tú cometes el pecado. Pero David, donde escribió el Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es pecador desde el seno. Hermano, no dice desde que nació, sino desde el seno. Es peor. Desde el seno de su madre es pecador. Diego Cid tiene una utopía. Él tiene una utopía muy distinta a lo que dice la Biblia. La Biblia me presenta que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice ahí, en Romanos 5, que dice que existió la muerte desde Adán hasta Moisés, él está marcando un tiempo, porque desde Moisés en adelante comienza la ley. Ya se está dando la gracia de otra forma. Bien, porque hay medios de gracia, se dan otros medios de gracia. Pero cuando dice de Adán hasta Moisés es el tiempo. ¿Para qué? Para que los judíos no se justifiquen. De que, como Eduardo, sí. No, pero es que Moisés y todos nacieron sin pecado. No, nacieron pecadores. Todos nacieron pecadores. ¿Por qué? Porque estaban destituidos de la gloria de Dios. Y si están destituidos de la gloria de Dios, no tienen justicia, no tienen santidad.
si no tienen justicia y no tienen santidad, como lo hemos dicho, están en el pecado original, están en un estado distinto al que estaba nuestros padres Adán y Eva antes de pecar. Está en un estado caído, en un estado que nos imposibilita ser amigo de Dios. No hay forma de que seamos amigos de Dios. Eduardo Smith. No hay forma de que seamos amigos de Dios naciendo así. Somos pecadores de nacimiento. Y no está hablando de inclinación, dice pecadores. Es lo como nos considera Dios a nosotros, aunque no hayamos cometido una desobediencia, como dice en Romanos 5. Eso te incluye a tus hijos también. Tus hijos son criaturas de Dios, nacen criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, tienen que nacer de nuevo, como te decía en Efesios 4. Bueno, brother, yo con esto Bueno, no sé, ¿quieren que me quede? No. Sí, quédese. Todavía le tengo otra pregunta. Señor Mónico. Ahora quedamos entre ti. Usted me trajo el Salmos. Mire, yo tengo una vulgata. Mírelo. Tengo una chulada aquí, mire. Dale. Tengo la vulgata. ¿Me puede leer, señor Mónico, me puede leer, porque está en el 50, me puede leer desde la vulgata, si es que tiene una vulgata, me puede leer el Salmo 50, versículo 7. La pregunta es esta, quiero que lo lea desde la vulgata. Dice el texto, ¿soy pecador desde el vientre de mi madre o en pecado me concibió mi madre? Le repito, la pregunta es esta. Dice la vulgata, ¿soy pecador desde el vientre de mi madre o en pecado me concibió mi madre? Tiene dos opciones. Adelante, señor Mónico. Ya la vulgata. Yo tengo la vulgata aquí, pero está en el capítulo 5. 50, es el 50. 57. Ok, espérate. Creo que Diego tiene la nueva versión de la vulgata. No, es que está en latín, la tengo en latín. Tratando de que me haga una traducción. Éltelo. Espérate. Extraño que no me está dando la traducción. Voy a cogerlo, copiarlo aquí para darle en el autor. Dame un segundito, todavía no me está contando el tiempo, ¿verdad que no? No. Ok. Dice, ¿por qué aquí en maldad fui concebido y en pecado me concibió mi madre? La pregunta era, dice la vulgata, ¿en pecado me concibió mi madre o soy pecador desde el vientre de mi madre? Dice, en pecado me concibió mi madre, igual que la versión que te Adelante. digo. Igual que Adelante, siga. ¿Sí? Vamos a leerlo bien otra vez. Dice, ¿por qué aquí, en maldad fui concebido y en pecado me concibió mi madre? Pecado me concibió mi madre. En pecados concibió mi madre. ¿Por qué aquí has amado la verdad? Me he revelado las cosas inciertas y ocultas de tu sabiduría. Ahora tengo la versión Reina Valera contemporánea que dice otra cosa. ¿Ya que él está descartando la Reina Valera? ¿Es en serio? ¿Estás descartando, Eduardo? Digo, sí. La contemporánea. La Biblia Reina Valera, ¿la estás descartando? Mira, es muy interesante, pero yo espero que el señor Diego sí no recurra a contradecir la Biblia. Porque si dice que en maldad fue concebido y que lo concibió su madre de esa forma, en maldad, no me venga a decir a qué va a pasarse su pecado, porque más adelante lo dice, Salmo 50,
a en 5, 51. He aquí tú amas la verdad, en lo secreto me has hecho contemplar su vida. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Por qué dice que se purifique? ¿De qué? ¿De qué tiene que purificarse? Si según Eduardo Diego Sic, no nació con pecado, no nació pecador. ¿De qué se tiene que purificar? Está hablando en ese tiempo de crecimiento. Dice, voy a leerlo otra vez. Dice, por aquí. ¿Por qué aquí en maldad fui concebido y en pecado me concibió mi madre? Más adelante en el versículo 6 dice, en el versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Diego sí tiene la responsabilidad de explicarme por qué razón él está pidiendo purificarse cuando dice que fue concebido sin pecado. Es muy interesante. ¿Bien? Pero bueno, está las versiones Reina Valera, la gran mayoría, el 99.9% de la Biblia dice que el pecado fue concebido y pecadores de nacimiento. Porque así está en el latín, per se literalmente, que te la puedo buscar. Tiempo. El griego. Muy bien. La pregunta se la hice a Mónico porque hace un rato él me leyó y me trató de enseñarnos que los bebés nacen en pecado. ¿Dónde está el error, señor Mónico? El error está en la latinoamericana, lo manipularon. Dice la latinoamericana, tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Pero como yo tengo la Vulgata, y la Vulgata no dice así, la Vulgata dice exactamente como usted la leyó y que el público sea testigo, porque aquí no hacemos maromas ni nada por el estilo. Muy bien, yo tengo en digital, porque vamos a traducirlo. Está en el 57. Vamos a traducirlo, vamos al Google, latín al español. Vamos a ver cómo lo va a traducir. Permíteme un segundo, a ver, ahí está. Dice, porque he aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, hay una diferencia muy considerable. Pecador, ¿qué dice la latinoamericana? Pecador desde el seno de mi madre. En pecado me concibió mi madre. Muy bien. ¿Por qué David dice esto? Porque según los estudiosos de la Biblia, se cree que David es producto de una relación de Isaí con otra mujer. El argumento es sólido. ¿Por qué los hermanos de David despreciaban a David? ¿Por qué cuando el profeta Samuel llegó a ungir al rey, no tomaron en cuenta a David? ¿Por qué no tomaron en cuenta? El argumento es sólido, el argumento es válido. Claro, el texto no lo dice, vamos a ser sinceros, el texto no dice que es hijo de otra mujer, no lo dice, pero el argumento es sólido, perfecto. ¿Por qué David dice, límpiame con hisopo? Le recuerdo, señor Mónico, mire, también tengo la Jerusalén, quinta edición. Y me gusta porque mira, el subtítulo dice, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a Betsabé. Por eso David dice, límpiame con hisopo, porque cometió el pecado de adulterio con Betsabé. Recuerde que este salmo es la confesión de David ante Dios por el pecado que cometió con Betsabé. Por eso dice, límpiame con hisopo. Él no está pidiendo perdón de su pecado cuando era bebé. Estaba pidiendo perdón del pecado que cometió con Betsabé. Excelente. Por eso la Reina Valera está bien traducido. Han acusado, han difamado a la Reina Valera. Dice la Reina Valera, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado, como dice la Vulgata. Y dice, ¿qué más dice? Y en pecado me concibió mi madre. No dice como dice la latinoamericana. La latinoamericana dice, pecador desde el seno de mi madre. Gracias. ¿Me puedes argumentar
según la Vulgata latina, ¿cuáles son los textos que se utilizan para hacer esa traducción? Esa es tu pregunta. A ver, otra vez repite la pregunta. ¿Me puedes argumentar cuáles son los textos en latín que se utiliza para hacer esa traducción según tu interpretación que no tiene pecado David? ¿Entendiste? Muy bien. Solo es traducirlo. No hay que interpretarlo. Traducirlo como está. Simplemente traducirlo y estoy seguro, 100% seguro, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera hicieron un excelente y fenomenal trabajo. Lo tradujeron tal y como está en la Vulgata. Dicho sea de paso, vuelvo y repito, difamaron tanto la Reina Valera, porque dicen, la Reina Valera lo manipuló. No lo manipuló, solamente lo copió como está. Son las versiones de ustedes que lo manipularon. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 4, la Vulgata no agrega la frase dioses, pero la latinoamericana lo menciona. Por ejemplo, la Jerusalén, quinta edición, corrigió esa parte, ya no puso ídolos. Por ejemplo, primera de Juan capítulo 5, versículo 7, la Reina Valera lo trae. ¿Qué dicen los católicos? ¿Se dan cuenta? Lo agregaron porque la latinoamericana no lo trae, pero resulta que la Vulgata sí lo trae. La Vulgata trae primera de Juan 5:7. Entonces, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera solo copiaron, lo tradujeron al español, hicieron un excelente trabajo. Esa es mi respuesta. Adelante. Lo que está haciendo Diego sí es que no sabe leer bien lo que dice la Vulgata. La Vulgata es clara, dice lo mismo, lo que pasa es que está usando un lenguaje distinto. Fíjate, dice que fue concebido, dice, en iniquidades fui concebido, en iniquidades fui concebido. La concepción no es en el acto sexual no es concebir. La concepción es cuando ya hay dos gametos, están uniéndose, está comenzando la concepción en él. ¿Bien? Lo que está diciendo aquí el salmista es lo mismo que está diciendo las otras versiones, que fue concebido pecador, él es pecador. Eso es lo que está diciendo. La pregunta fue clara. ¿Qué es lo que él entiende? ¿Cómo él está entendiendo el latín? Pero él no me está leyendo el latín. El latín dice, en iniquidades fui concebido. En iniquidades fui concebido. La única forma que fue concebido así en iniquidades, él está indicando ahí directamente que es pecador desde su concepción. Él es pecador desde su concepción. Lo que pasa es que están usando un lenguaje distinto, pero es lo mismo. Está diciendo que es concebido en iniquidades. No dice que fue engendrado en iniquidades. Ahí no está hablando del acto, está hablando de la concepción. El momento en que ya está empezándose a formar el gameto. Esa persona se está empezando a formar. Está diciendo que él es un pecador desde ese momento. Pero claro, Diego Signo no está leyendo bien el latín. Por tanto, lo que dice la Vulgata, que por cierto la Vulgata y la Reina Valera es utilizada con los luteranos. Los luteranos creen esto mismo que estamos diciendo. Y leen lo mismo que estamos interpretando nosotros. Que los bebés nacen con el pecado original. Nacen pecadores, destituidos de la gloria de Dios. No está hablando engendración, está hablando concepción. Es la concepción. Ya está concebido David. Si David está concebido. No está hablando del acto. A menos que él me recurra a decir el mamá y el papá de David, de David son pecadores y se le pasó el pecado a ellos. Ya son otros $20. Pero ya son otros $20. Ya tiene que arreglarse con el otro texto. La Biblia es clara. Concepción. Aquí el término que habla es concepción. Algo que él dio cuenta. Bueno, ya. Bueno, hagamos una dinámica, ¿le parece? Le voy a hacer 2 preguntas seguidas y usted me hace 2 preguntas seguidas. Te votaron, brother. Te quedaste afuera. Porque ahorita nos quedamos en el pecado original y el bautismo lo hemos dejado a un lado. Nos fuimos con el pecado original. Ok, van a ser preguntas cortas y espero que la respuesta sea corta también. La pregunta es esta. Pregunta el texto, Romanos 3:23.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pregunta, señor Mónico, ¿un pecador está con Dios o está destituido de Dios? Así sencillo la pregunta. Depende de en qué estado me estás hablando. Un pecador que no está arrepentido, un pecador que nada, que no está en gracia. Si no está en gracia. Sí, un pecador, obviamente no creo que haya un pecador en gracia, un pecador que no tiene a Dios, que no tiene nada, según el pasaje, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un pecador que no está en gracia con Dios, ¿está en el cielo o está en el infierno? Si entendemos gracia en el momento en que ya eres bautizado y estás haciendo los sacramentos y estás constantemente en gracia santificante, puedes llegar al cielo, claro que sí. O sea, está en el cielo. Un pecador que... Pero está en el cielo, pero, tú dices. No, la pregunta es un pecador, no uno en gracia. Un pecador que no está en gracia, un pecador que no está en gracia, que no se arrepintió, un pecador que no se arrepintió, según el texto, ¿está destituido de la gloria de Dios o está con Dios? No, si no hay arrepentimiento, no hay confesión, no hay bautismo, está destituido de la gloria de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay bautismo, no hay confesión de sus pecados y no vives en gracia, estás destituido de la gloria de Dios. Te lo acabo de leer. 4. Eso es lo que se mantiene en un estado de hombre antiguo. Pero lo que somos hechos y criaturas nuevas, porque ya se cambia de estado, ya hay un estado de criatura nueva, lo que somos criaturas nuevas, estamos en justicia y en santidad, o sea, tenemos gracia. Puedes perder la gracia, puedes caer de la gracia, porque la Biblia dice que puedes caer de la gracia. Pero si vuelves a confesar tus pecados ante Dios, vas a ser restituido en la gracia santificante. ¿Bien? Pero estamos hablando antes del bautismo, antes de la... Trate de que sea corta la pregunta, que sea corta la respuesta, por favor. Muy bien, voy. Estoy de acuerdo con Mónico, estoy totalmente de acuerdo, no voy a refutar, estoy de acuerdo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un pecador, o bien de pecador, que no se arrepintió, que no se bautizó, que no está en gracia con Dios, está condenado. Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Siguiente pregunta. Un bebé, recuerde que son 2 seguidas y usted va a hacer 2. Un bebé que no fue bautizado, es evidente que no está en gracia con Dios. No fue bautizado. El hijo de un ateo, de un evangélico que no ha sido bautizado, un bebé de 5 o 6 meses, el hijo de un musulmán que no se bautizó, no está en gracia con Dios, ¿está en el cielo o está condenado? Todo va a depender de la misericordia de Dios. No más que te puedo decir. Pero si nos dejamos ir por estrictamente la Biblia, el pecado original le cae a todo el mundo, destituido de la gloria de Dios. Nosotros apelamos a la misericordia de Dios. Lo ha hecho todo el tiempo Dios. Pero no son santos, no son hijos de Dios. Te lo digo así, no son hijos de Dios. Muy bien, gracias. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿No existe pecado original? Ve que en la primera pregunta, estoy de acuerdo con él. Un pecador que no está en gracia, que no se arrepintió, que no se bautizó, ¿está en el cielo? No, no está. Y le dije, estoy de acuerdo. Pero en la segunda pregunta se murió. Porque si un bebé no fue bautizado, pues no está en gracia con Dios. No está en gracia. Pero dice que lo dejamos a la misericordia de Dios. Claro, ¿de qué lo va a culpar Dios? El bebé está allá y no lo digo yo, lo dijo Cristo. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se da cuenta cómo en la primera pregunta sí fue muy tajante? No, alguien que no está en gracia, alguien que no se arrepintió, que no se bautizó, pues es imposible que esté con Dios. Pero en la siguiente pregunta, un bebé que no está en gracia, es evidente que no fue bautizado, no está en gracia con Dios. Dice que no, y todavía se atreve a decir que no es hijo de Dios. ¿Puede alguien que no es hijo de Dios entrar al cielo? Qué bonito. Así que no existe pecado original. ¿Se dan cuenta? Con 2 preguntas se destruye esto. Gracias. Vienen sus 2 preguntas. Perfecto. Diego Sic, te pregunto, ¿es necesario para ser de Cristo, para llegar a Cristo y llegar en el cielo,
¿Es necesario obligatoriamente conocer el Evangelio? Para un pecador, sí, por supuesto que sí. Le respondo, voy rapidísimo, voy a ser corto. Dice Mateo, escuche lo que dice Mateo. Necesito que, si yo respondo mal, refúteme. Mateo capítulo 12, versículo, perdón, es 9. Mateo 9, versículo 12. Dice así, al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién necesita perdón? El pecador. ¿Quién necesita arrepentimiento? El pecador. ¿Quién necesita el favor de Dios? El pecador. Ahí está su respuesta. ¿Eh? ¿O hago otra pregunta? No, refute eso y luego hace la otra pregunta. Mira qué interesante que él dice que el pecador necesita arrepentimiento. El pecador necesita arrepentimiento. Señores, pobres indígenas que nunca escucharon la palabra de Dios están perdidos. Pero la Biblia me dice algo con la misericordia. Mira, algo muy distinto. Él acaba de leer ahora parte, pero vamos a leer algo muy distinto. Es completamente distinta. Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparías del juicio de Dios. Está hablando de los pecadores, ¿verdad que sí? Que hacen actos. ¿Bien? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Mira cómo está peleando el mismo apóstol. Esto es misericordia. Menosprecia. El señor Diego Swick menospreció eso para el bebé. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo